Aún quieres competir por atención. Incluso ahora, gruñó mi madre, su voz un látigo cruel mientras mi monitor cardíaco marcaba una línea plana. Un grito ensordecedor en el aire estéril. Me estaba muriendo, desangrándome en la mesa de operaciones del hospital de mi madre, completamente sola. Nadie, ni siquiera un médico, estaba a mi lado. Mi madre, Hilara, la directora del hospital, había desviado personalmente a todos los médicos disponibles a la habitación de Caleb, un séquito frenético para mi hermano menor, quien solo había sufrido unos rasguños superficiales en el mismo horrible accidente automovilístico que me había destrozado. La vi entonces, con el rostro convertido en una máscara de fría impaciencia, mientras yo le agarraba la mano, implorándole ayuda en silencio. Retiró la mano bruscamente, escupiendo, ¿tienes idea de lo cerca que estuvo tu hermano de romperse el brazo? Y se marchó. Mi último aliento se entrecortó, un suspiro fantasmal, seguido de una extraña ligereza de desapego. Comprendí que mi espíritu ahora flotaba como un observador silencioso en el mismo lugar donde mi cuerpo yacía abandonado. Cuando les llegó la noticia de mi muerte, Hilara, la mujer que siempre me había despreciado, estalló. Durante 3 minutos, un grito crudo y primigenio brotó de su garganta. Pero esos 3 minutos no fueron para mí. Mi espíritu, atraído por la familiar presencia de mi familia, se dirigió al lado de la cama de Caleb. Allí, Hilara estaba sentada, con el rostro marcado por la desesperación, rezando, Caleb, por favor, no me asustes. Despierta pronto, hijo mío. Arthur, mi padre, caminaba furioso de un lado a otro, con la voz atronadora. Todo esto es culpa de Asher. Si no, Caleb no sería así. Esperen unos días. Lo voy a moler a golpes. Una risa amarga brotó de mi forma etérea. No hace falta, padre. Ya me he ido, muerto por tu indiferencia. Los médicos, un círculo de batas blancas, rodeaban la cama de Caleb. Tras un examen minucioso que solo confirmó una lesión leve en el brazo, la anciana doctora Ivy habló con cautela. Directora Hilara, ¿de verdad no le preocupa a Asher? Ese accidente de coche. Su estado parecía bastante grave. La expresión de preocupación de Hilara se transformó en un gesto de furia. ¿Qué nuevo drama está intentando montar ahora? ¿Fingiendo su muerte? ¿No tiene ni idea de lo que le hizo a su hermano? La miré fijamente, con el corazón ya muerto doliendo. Yo también soy tu hijo, madre. Sin embargo, su preocupación era una fortaleza, impenetrable para mí. De repente, Hilara agarró su teléfono y le espetó a Ivy, pásamelo. A Ivy me acercó el teléfono al oído, pero las palabras que salieron no reflejaban la preocupación que anhelaba, sino la habitual andanada de desprecio. Asher, ¿cuándo vas a venir aquí a pedirle disculpas a tu hermano? ¿Crees que no te voy a despellejar vivo? Los últimos vestigios de esperanza que aún conservaba se desvanecieron. Sin amor, sin cuidado, solo condena. Recuerdo mi llegada al hospital, con la mano extendida, suplicándole, solo para oír, ¿cómo pudiste tratar así a tu hermano? ¿Sabes que casi se rompe el brazo? Luego se marchó sin mirar atrás, llamando a todos los médicos para que atendieran a Caleb. ¿Cómo podía una madre ser tan insensible a su propio hijo? A Ivy, la amable enfermera, no pudo soportarlo. Me arrebató el teléfono. Directora Hilara, el paciente está en estado crítico. No podemos esperar más. Pero Hilara, convencida de que solo fingía, se burló. ¿Cuánto te pagó ese sinvergüenza para que le siguieras el juego? Nunca pensé que pudiera engañar a alguien como tú. Justo entonces, Caleb, que había estado fingiendo estar inconsciente durante un rato, despertó lentamente con voz débil. Madre, padre, ¿cómo está mi hermano? Hilara miró a Caleb, que parecía tan tranquilo y pensativo en la cama, y su rostro se endureció aún más. Asher, ¿no puedes ser un poco más sensato? Caleb ha sufrido por tu culpa, y se despierta preocupado solo por ti. Si no vienes aquí a disculparte en 3 minutos, no me vuelvas a ver. Colgó el teléfono, con el pecho agitado por la indignación. Arthur, a su lado, refunfuñó. ¿Para qué lo llamaste? ¿No te das cuenta de que se ha pasado de la raya con Caleb? Caleb, incapaz de ocultar su sonrisa triunfante, bajó la cabeza, fingiendo culpa. Mamá, papá, por favor, no se enojen con mi hermano.
Siempre está preocupado de que le quite la oportunidad de estudiar en el extranjero. Es normal que me culpe. Sentí una diversión hueca. Incluso muerto, Caleb seguía sembrando la discordia entre mis padres y yo. Pero ellos no lo veían. Para ellos, Caleb siempre fue el hijo ejemplar. Y no sabían que fue su querido Caleb quien, en aquel accidente de coche, me empujó deliberadamente hacia el vehículo que venía de frente. ¿De qué sirve mandar a un desagradecido como él a estudiar al extranjero?, dijo Alera con frialdad. Se había vuelto aún más rebelde en el extranjero. Caleb, siempre el hijo obediente, murmuró: mamá, no te enfades. Seguro que tiene sus razones. La mirada de Alera se suavizó. Hijo mío, eres demasiado bueno. Por eso tu hermano siempre te molesta. Caleb era un maestro en encontrar las palabras que más complacían a nuestros padres. Sabía que, aunque me presentara ante ellos y les contara cada travesura que había cometido desde niño, me abofetearían y me llamarían mentirosa, celosa de mi hermano menor. Con los años, me había acostumbrado a ello. Mientras hablaban, Briar, mi hermana, entró corriendo, con el rostro desencajado por la preocupación, para ver cómo estaba Caleb. Había volado a casa inmediatamente al enterarse del accidente. Al igual que nuestros padres, su mundo giraba en torno a Caleb. Solo después de confirmar que estaba ileso, ella suspiró aliviada y estalló. Te lo dije, Asher es la pesadilla de nuestra familia. ¿Cuántas veces le ha hecho daño a Caleb desde que nació? Caleb aprovechó la oportunidad para hacerse la víctima. Hermana, no te enfades. Aunque mi hermano me haya empujado a propósito, sigue siendo mi hermano. Ante esto, la familia estalló. Arthur golpeó la mesa con la mano. ¿Qué? ¿Se atrevió a empujarte? Ayera apretó los dientes. Jamás perdonaré a ese chico. Los ojos de Briar ardían con una furia capaz de destrozarme. Caleb intervino rápidamente: madre, padre, hermana, por favor, no se enfaden con mi hermano. Acabo de recordarlo. No, no puede ser. Es mi hermano. Él no haría eso. Ayera le acarició suavemente la cabeza. Hijo mío, inocente, no sabes lo peligrosas que pueden ser las personas. No sé qué buenas obras habré realizado en vidas pasadas para ser bendecida con un hijo tan bondadoso. Escúchame, cariño, no te preocupes por él. Cuídate mucho. Los vigilé a los 4. Me invadió una imagen de una familia feliz y amorosa, y una tristeza indescriptible. Días después, Caleb recibió el alta. Ayera se afanaba en empacar sus cosas. Arthur ya había conducido hasta la entrada del hospital. Briar estaba pagando la factura. De camino a casa, Ayera murmuró enfadada: «Qué maleducado es Asher». Ni siquiera visitó a su hermano antes de darle el alta, mucho menos se disculpó. Ya verás cuando vuelva a casa. Yo me encargaré de él. Arthur miró a Ayera. Dejarlo solo en casa era un desastre anunciado. Tarde o temprano, algo saldría mal. Al oír la palabra, lidiar con, me inundó un torrente de recuerdos. Desde pequeña, Ayera había adorado a Caleb, exigiendo siempre que yo cediera ante él. Todo empezó el día que se quedó embarazada de mí. Sin querer, derramé agua en el suelo, lo que provocó que resbalara y cayera, y por consiguiente, el nacimiento prematuro de Caleb. Tuvo que permanecer en una incubadora y toda la familia sufrió mucho. Mi padre, Arthur, incluso me dio una bofetada tan fuerte que me reventó el tímpano. ¡Qué torpe eres! Tu hermano casi pierde la vida por tu culpa, incluso antes de nacer. Ayera, recostada en su cama de hospital, me miró con una expresión llena de decepción. Cuando estaba en primaria, Arthur me pegó tan fuerte que terminé en el hospital. Caleb y yo nos peleábamos por un coche de juguete. Yo tenía el mío y Caleb el suyo, pero él me provocó a propósito, intentando quitarme el mío. Cuando fracasó, hizo un berrinche. Ayera corrió a abrazarlo, regañándome. Asher, tu hermano ha sufrido tanto por tu culpa, ¿y todavía quieres acosarlo? Antes de que pudiera explicarle, Caleb rompió a llorar. Mamá, por favor, no te enfades. Es culpa mía. No debí pelearme con mi hermano por los juguetes.
Cuando Artur entró y vio la escena, me golpeó y me insultó sin piedad. Mejor deshacerse de una niña insensible como tú que tener un desastre en casa. Lloré y le rogué que parara, pero cuanto más lloraba, más creía que fingía y más fuerte me pegaba. Ayera y Briar se quedaron mirando, pasándolo en silencio, tratándome como a una enemiga, como si mi muerte no importara. Desde ese día, cada vez que Caleb lloraba, me regañaban y me pegaban. Pasó el tiempo, y ya no me atreví a competir con él por nada, ni siquiera a acercarme. Aún ahora, su indiferencia persistía. En cuanto llegamos a casa, Caleb se acomodó en el sofá, quejándose de hambre. Briar corrió ansiosa a la cocina, prometiendo demostrar sus dotes culinarias. Artur le regaló a Caleb la última consola de videojuegos, declarándola un obsequio del hospital para celebrar su milagrosa recuperación. Ayera había limpiado meticulosamente la habitación de Caleb, adornándola con diversas flores y plantas beneficiosas para la salud, afirmando que el aire fresco aceleraría su recuperación. Caleb se relajó en el sofá, jugando a su nuevo juego, y toda la familia se regocijó con su felicidad. Mi espíritu también regresó a ese lugar familiar, pero un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, sonó el timbre. Vi una figura conocida. Serafina, mi novia. Entró con el rostro marcado por la preocupación por Caleb. Tío. Me enteré de que a Caleb le dieron el alta hoy, así que le traje unos tónicos. Caleb dejó la consola de videojuegos, fingiendo timidez. Serafina, no tenías por qué haberte molestado. Estoy completamente recuperada. Serafina le sonrió dulcemente y luego cambió bruscamente de tema. ¿Dónde está Asher? Si no me hubiera mencionado, toda la familia podría haber olvidado que existo. ¿Y mi nombre? El rostro de Ayera se ensombreció. ¿Por qué sacas a relucir a ese inútil? Lo regañé hace unos días, así que probablemente esté enfurruñado y no haya vuelto a casa. Pero no pasa nada, llevaba tiempo queriendo echarlo. Serafina asintió rápidamente. No pasa nada si no vuelve. Solo perturbaría el descanso de Caleb. Briar salió de la cocina con una bandeja de comida. ¿Y bien, Serafina, ya decidiste cuándo vas a terminar con Asher? Si no te das prisa, alguien más se quedará con Caleb. Serafina bajó la cabeza, fingiendo vergüenza. De hecho, pensaba visitar a Caleb hoy y hablar con él sobre esto. Una tristeza indescriptible me invadió. Sonreí con amargura y aparté la mirada, incapaz de seguir viéndolos. Hacía tiempo que me había acostumbrado a no ser amada. Después de cenar, por alguna razón, Ayera se puso inquieta. Se retiró a su habitación, buscando algo en su teléfono. Me acerqué sigilosamente, observándola. Buscaba mi número de teléfono. Llamó repetidamente, pero nadie contestó. Al rato, Ayera, furiosa, colgó el teléfono de un portazo, rompiendo la pantalla. ¿Cómo te atreves a no contestar las llamadas de tu madre? ¿De verdad crees que le importas a alguien? Quería decirle, mamá, ¿te alegrarías si me muriera? Pero entonces llamó a Ivy, la enfermera del hospital. Dime, Asher, ¿cuánto tiempo piensas seguir con esta farsa? Dile que deje de ser tan insensible y que vuelva a casa inmediatamente a disculparse con su hermano, antes de que pierda la paciencia del todo. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea. Directora Ayera. El paciente Asher falleció. El accidente automovilístico le provocó un paro cardíaco. Debido a su orden de reunir a todos los médicos del hospital en la habitación de otro paciente, no recibió tratamiento y falleció poco después de llegar. Ayera, al oír estas palabras, se quedó paralizada. Recordó la escena del accidente y frunció el ceño con seguridad. Eso es imposible. Los dos hermanos iban en el mismo coche. Caleb ya ha sido dado de alta. ¿Cómo es posible que Asher esté gravemente herido? No creas que no me doy cuenta de sus tretas. ¿Acaso no está celoso de su hermano otra vez? ¿Y ahora quiere llamar mi atención? Te advierto, no sigas con esta farsa, o te despediré del hospital y lo echaré de casa. Al ver que Ayera no le creería de ninguna manera, Ivy suspiró con resignación. Directora Ayera, le juro que no le miento. Si no me cree, vaya a la morgue y compruébelo usted misma.
Ayera caminaba nerviosa de un lado a otro de la habitación, con pasos pesados, murmurando, «Ese canalla. ¿Te atreves a usar semejante truco conmigo? ¿De verdad que no conoces tu lugar?» Antes de que Ivy pudiera responder, Ayera colgó furiosa. Como si hubiera oído los improperios de Ayera, Arthur abrió la puerta. «Serafina sigue aquí. ¿Por qué gritas?» Ayera se llevó las manos al pecho, mirando a Arthur con impotencia. «La enfermera del hospital acaba de decir que Asher murió». «¿Es cierto?» Los ojos de Arthur se abrieron con desprecio. «¿Cómo puedes ser tan fácil de engañar? Ese accidente fue culpa suya. Caleb resultó herido de gravedad, sin duda. Y ya le dieron el alta. Asher seguramente está mintiendo otra vez». Serafina también se acercó para consolar a Ayera. «Exacto, tía. Alguien como Asher es tenaz. No morirá tan fácilmente». «Sería un milagro que no hiciera daño a nadie más», intervino Briar. «¿No sería mejor que esa plaga desapareciera? ¿De qué preocuparse?» Aunque sabía que todos adoraban a Caleb, jamás imaginé que les resultara tan despreciable. Durante todos estos años, incluso si les caía mal, debían conocer mi verdadera naturaleza. ¿Cómo iba a fingir mi propia muerte, o bromear sobre la vida y la muerte, solo para obtener un poco de lástima? Ayera se irguió, recuperando su compostura habitual. «Mañana por la mañana iré al hospital y los desenmascararé. Si Asher no está en la morgue, no me culpen por haberle roto las piernas. Y a esa enfermera, la haré despedir. Tal vez el cielo se apiadó de mí, pues de repente, fuera de la ventana, empezó a llover». Sus palabras, aparentemente ligeras, me dolieron como fuertes bofetadas, y el dolor fue tan intenso que no pude hablar. Ahora lo entendía todo. Todos deseaban fervientemente mi muerte. A la mañana siguiente, Ayera corrió al hospital sin haber comido. Arthur, preocupado, la siguió. Cuando Ayera vio mi cuerpo en la morgue del hospital, retrocedió horrorizada, tropezó y se desplomó en el suelo, llevándose las manos a la cara y repitiendo, «¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser?». Yo lo vi claramente ese día. No había nada de qué preocuparse. Su estado mental parecía normal. No parecía estar gravemente herido, salvo por un pequeño rasguño en el brazo. Recordé ese rasguño de cuando lo abracé para protegerlo del impacto. La colisión había sido violenta, destrozándolo todo, incluso mi corazón. Mi aparente buen estado mental se debía a que estuve a punto de perder el conocimiento. Mi madre, la directora del hospital, podría haberlo sabido si me hubiera prestado más atención. Pero de principio a fin, su única preocupación fue Caleb. Ni siquiera me miró. Arthur también extendió la mano para tocarme la cara, pero tal vez temiendo la mala suerte. Su mano se quedó suspendida en el aire antes de retirarla. Poco después, Caleb entró corriendo con Briar. Al ver la angustia de sus padres, intuyó que algo andaba mal. Irrumpió por la puerta, se abalanzó sobre mi camilla y se arrodilló en el suelo, gimiendo, «Hermano, ¿por qué fuiste tan tonto? ¿Me odias por haberte quitado tu plaza para estudiar en el extranjero? Te dije que no iría. ¿Por qué te suicidaste para vengarte de mí?». Tras su actuación de lágrimas, Caleb se acurrucó en el suelo, fingiendo remordimiento. «Lo siento mucho, es todo culpa mía. Si no fuera por mí, no habrías llegado a esto». Entonces comenzó a golpearse la cara repetidamente. Al ver esto, Elara, Arthur y Briar corrieron a abrazarlo. «Está bien, Caleb. Mamá no te culpa. No es tu culpa. Era un avaricioso, por eso murió. Se lo merecía». Al oír hablar de la oportunidad de estudiar en el extranjero, me quedé momentáneamente atónita. Hace 2 años, cuando cursaba mi último año de universidad y Caleb se preparaba para sus exámenes de ingreso, sabía que mis padres nunca habían confiado en mí. Así que, desde pequeña, había estudiado con ahínco, decidida a escapar de ese lugar por mis propios medios. Durante mis 5 años de universidad, trabajé sin descanso y finalmente recibí invitaciones de las mejores universidades del mundo. Pero Caleb, ignorante y vago, suspendió los exámenes de admisión. Aún así, les dijo a nuestros padres que quería estudiar en el extranjero.
Aunque Elara y Artur sabían que él solo jugaría y nunca estudiaría en el extranjero, aceptaron con gusto. Así que Elara me preparó una comida abundante, llenándome el plato sin parar, y me dijo: Asier, la economía familiar solo puede mantener a una persona estudiando en el extranjero. Tú y Caleb deberían cederle el paso a su hermano. Dejé los palillos. Mamá, aún así, enviarlo a estudiar al extranjero sería un desperdicio de dinero. Mi universidad es una de las mejores del mundo. Era la primera vez en años que me atrevía a resistirme abiertamente. Elara, al ver mi desafío, no cedió más. Golpeó el cuenco contra la mesa. Asier, te hemos criado durante tantos años. ¿Ya tienes edad suficiente para graduarte de la universidad y aún esperas que te mantengamos? ¿No piensas en ganar dinero para ayudarnos? ¿Cómo puedes soportar ver a tu hermano graduarse de la preparatoria sin continuar sus estudios? ¿Por qué eres tan cruel? Elara se agitó cada vez más. ¿Acaso intentas llevarnos a tu padre y a mí a la muerte? Quizás aún me aferraba a alguna ilusión de afecto maternal. Así que, al final, cedí y acepté. Mamá, no te enfades. Es solo estudiar en el extranjero, ¿no? Le daré la oportunidad a Caleb, ¿de acuerdo? Pero ahora me arrepiento de mi decisión. Si no le hubiera cedido mi casa a Caleb, quizá estaría viviendo en el extranjero, con un trabajo estable, y no habría tenido un final tan trágico. Días después, tal vez por culpa, Elara organizó un funeral digno para mí. Además de algunos familiares y amigos, también asistieron médicos del hospital. Ivy, la amable enfermera que había intentado ayudarme, estaba allí. Caminó hasta mi tumba con un ramo de flores y susurró: lo siento. Si hubieras sido más valiente, quizá no habrías muerto. De entre todos los presentes, ella fue la única que me ayudó y la única que se disculpó. Elara, en cambio, se quejó de mí sin disculparse, como si con ello pudiera eximirse de culpa. Mi Asier era desobediente desde niño. Esta vez, debió de querer hacerle daño a su hermano, temiendo que Caleb se fuera al extranjero, cosa que él no haría. En el fondo, todos conocían el favoritismo descarado de Elara hacia Caleb. También sabían lo injustamente que me habían tratado durante años. Pero tal vez por respeto al funeral, nadie quiso armar un escándalo y se limitaron a fingir que consolaban a Elara. De repente, sonó una sirena y un grupo de policías irrumpió en el funeral. Elara se quedó allí, desconcertada. ¿Agentes? ¿A quién buscan? El agente al mando mostró una fotografía. ¿Es usted Elara Hayes? Elara asintió. El agente mostró una orden de arresto. Entonces, por favor, acompáñenos. Hemos recibido informes de que usted ha estado monopolizando ilegalmente recursos médicos y ejerciendo la medicina sin la debida autorización, lo que provocó la muerte de un paciente. Briar se adelantó rápidamente, protegiendo a Elara. Estás diciendo tonterías. Mi madre es una persona íntegra. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Cómo te atreves a arrestar a la gente con tanta ligereza? ¿Quién se atrevió a acusar falsamente a mi madre? Ivy, que estaba en la esquina, dio un paso al frente con vacilación. Fui yo. Caleb se abalanzó sobre Ivy, agarrándola del uniforme mientras levantaba el puño. Por suerte, un agente le detuvo el brazo en pleno golpe. El agente advirtió con severidad: por favor, mantengan la calma. Estamos de servicio. Si agreden a alguien, los llevaremos a la comisaría por alteración del orden público. Si quieren pruebas, podemos mostrárselas. Dicho esto, el agente sacó su teléfono móvil y presentó pruebas del abuso de poder y la malversación de recursos médicos, por parte de Elara. Las pruebas más incriminatorias fueron las capturas de pantalla del historial de chat del día del accidente de tráfico. En un chat grupal del hospital, Elara escribió que Caleb había tenido un accidente automovilístico y exigió que todos los médicos dejaran lo que estaban haciendo y corrieran a la habitación de Caleb para atenderlo. El oficial mostró entonces una grabación de vídeo de mi quirófano, que capturaba claramente la conversación telefónica entre Elara e Ivy ese día. La evidencia era irrefutable. Elara retrocedió tambaleándose, pero Caleb la sujetó rápidamente. En ese instante, otro agente le susurró algo al oficial al mando. Sacó otra foto y la comparó cuidadosamente con la de Caleb. Caleb,
eres sospechoso de intento de homicidio. Por favor, acompáñanos. Las palabras del oficial conmocionaron a los presentes. Todos conocían los crímenes de Elara, pero la repentina acusación de asesinato contra Caleb los dejó atónitos. Caleb perdió la compostura y, de repente, gritó descontroladamente: «¡Mientes! Jamás hice tal cosa. Si quieren arrestarme, adelante, pero tienen que presentar pruebas». El policía volvió a sacar su teléfono con calma. Esta vez, se trataba de las imágenes de vigilancia de nuestro garaje. Caleb, sigilosamente, se coló en mi coche, manipulando los frenos y murmurando maldiciones: «Muere, Justy». Lo que no había previsto era que Elara había insistido en que lo sacara ese día, obligándolo a subir al coche conmigo. Ahora entendía por qué había estado tan ansioso, recordándome constantemente que condujera despacio en cuanto subía al coche. Briar cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. «Caleb, ¿por qué hiciste esto?» Sabía por qué. Meses antes, Caleb, tras perder mucho dinero en el juego, había pedido dinero prestado a usureros. Cuando no pudo pagarles, vino a suplicarme ayuda, pero yo no tenía mucho dinero para darle. Le aconsejé que llamara a la policía y denunciara a los usureros, pero se arrodilló, llorando y suplicando: «Hermano, no puedes llamar a la policía. Si lo haces, mi vida se acabará. Esos matones me van a cortar las manos. Por favor, ayúdenme». Pero no quería que Caleb repitiera los mismos errores, ni que todo el esfuerzo de mis padres durante todos estos años fuera en vano. Así que me negué rotundamente. Al ver mi negativa a ayudar, fingió inocencia, haciéndose el ofendido. «Está bien, hermano, te prometo que lo denunciaré, pero ¿me das 2 días para prepararme? No se lo digas todavía a mamá y papá». Al ver a mi hermano tan desdichado, cedí y acepté. ¿Pero quién iba a imaginar que en realidad pretendía matarme para silenciarme? La policía presentó entonces otro vídeo, grabado cerca del lugar del accidente, y se lo mostró a Yera. Esta fue la prueba definitiva. En el vídeo, se me veía protegiendo ansiosamente la seguridad de Caleb, sin importarme mi propia vida. Tras revelarse la verdad, Arthur, Ayera y Braer miraron a Caleb con incredulidad. Todos guardaron silencio. Tras un instante, Ayera se abalanzó sobre Caleb, agarrándolo por el cuello. «Caleb, eres un asesino. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? ¿Cómo pudiste matar a tu propio hermano?» Se puso cada vez más furiosa y golpeó repetidamente a Caleb, pero la policía la detuvo rápidamente. Era la primera vez en años que veía a Ayera no solo regañándolo, sino también pegándole. Viendo que la situación era irreparable, Caleb soltó una carcajada maniática y se giró para fulminar con la mirada a Ayera, sin rastro de afecto. «Soy cruel. ¿No me enseñaste a ser así? Aquel día del accidente, ¿no fuiste tú quien llamó a todos los médicos a mi habitación, impidiendo que lo operaran a tiempo? Si no fuera por ti, ¿cómo habría salido tan bien mi plan para asesinarlo? Fuiste tú quien lo mató, no yo». Sus palabras atravesaron el corazón de Ayera como agujas de acero. Su cuerpo se tensó al instante, como si los errores del pasado le desgarraran el alma. La culpa se instaló silenciosamente en lo más profundo de su ser. Agarró el pelo de Caleb, negando con la cabeza desesperadamente. «Lo siento. Lo comparto. Todo es culpa mía. Te traté muy mal durante muchos años. Merezco morir». Se arrastró hasta mi ataúd, sollozando, aferrándose a él con fuerza, acariciando mi pequeña fotografía. «Despierta, Asher, por favor. Te pediré disculpas. Me arrodillaré y te pediré disculpas como es debido. ¿Quieres estudiar en el extranjero? Te enviaré a estudiar al extranjero, ¿de acuerdo? O iré contigo». Dicho esto, se desplomó contra mi lápida. La policía la apartó rápidamente, pero una mancha de sangre carmesí permaneció en mi fotografía, brillando bajo la luz del sol y oscureciendo sutilmente mi imagen. Era como el día en que nací, cuando me acunó suavemente bajo el cálido sol junto a la ventana. Si me hubiera pedido disculpas antes, tal vez, en esta vida, habría podido sentir el calor del amor de una madre. Pero ya era demasiado tarde. Ahora yo estaba muerta, y mi corazón también. Por mucho que dijera, jamás podría perdonar a mis padres.
Pero mamá, no te culpaba. Simplemente no podía aceptar la injusticia que había sufrido durante tantos años, y mucho menos la desesperación de ser abandonada en la mesa de operaciones por mi propia madre. Tras el caos, la policía se llevó a Alera y Caleb. Arthur y Briar también fueron detenidos para ser interrogados y colaborar con la investigación. Ivy, la enfermera que había delatado a mi madre, caminó hasta mi lápida. Se quedó en silencio un rato antes de irse, no sin antes susurrar: esta vez fui muy valiente, ¿verdad? Los que te hicieron daño han sido arrestados. Creo que la ley los castigará como corresponde. Tal vez por ser una enfermera novata y compasiva, siempre sentía que la muerte de un paciente se debía a su propia negligencia. Al observarla, vi la culpa que yo también había cargado al principio de mi carrera. Le di una palmadita en el hombro en un gesto de consuelo silencioso. No es tu culpa. Sigue esforzándote. Por desgracia, yo solo era un espíritu. Ella no podía ni sentirme ni oírme. 2 semanas después, se conocieron los resultados de la investigación. Caleb fue declarado culpable y afrontó las consecuencias de sus actos. Alera fue condenada a cadena perpetua y le revocaron la licencia médica de forma permanente. Tal vez sintiendo alivio, mi espíritu se liberó, pudiendo vagar a donde quisiera, ya sin estar atado a las garras de mi madre. En sus últimos días, Caleb estaba consumido por el miedo a la muerte. Rechazaba constantemente la comida que le traían los guardias y perdió peso rápidamente en una semana. Si esto hubiera ocurrido antes, Alera, Arthur y Briar se habrían sentido desconsolados. Pero ahora, nadie quería verlo. El día que la vida de Caleb llegó a su fin, observé en silencio desde el cielo. En el momento de su muerte, su espíritu también se separó de su cuerpo, mirándome con terror. Hermano, lo siento. Sé que te hice daño. No me mates. No me mates. Sonreí. ¿Acaso no estás ya muerto? Miró su propio cuerpo, gritó y luego se disolvió poco a poco. Por desgracia, solo yo, otro espíritu, pude oírlo. Alera sufrió tormento mental a diario en prisión. Lloraba, reía, enloquecía. A veces golpeaba a otros. A veces se golpeaba 2 o 3 veces, pero el guardia la sujetaba. Finalmente, la policía no tuvo más remedio que llamar a médicos de un hospital psiquiátrico. A Alera le diagnosticaron psicosis inducida por un trauma y la trasladaron a un centro de salud mental. Con el tiempo, su estado empeoró. A todo el mundo le decía: mi hijo se llama Asher. Ha entrado en una de las mejores universidades del mundo para cursar un posgrado y actualmente estudia en el extranjero. Cuando regrese, te lo presentaré. Es alto y guapo, y ha sido sensato y obediente desde niño. A veces, Alera se despertaba por la noche. En esos momentos, se sentaba en silencio en la cama, mirando por la ventana. Casi podía sentirla al borde del abismo de la lucha y el sufrimiento. Todos los años transcurridos se habían convertido en un pozo sin fondo de culpa en su corazón. Antes de mi propia trascendencia, Alera seguía sentada en silencio junto a la cama, pero esta vez pareció verme. Extendió la mano, acariciando mi rostro, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Asher, has vuelto. Viniste a ver a mamá, ¿verdad? Mamá y tu hermano te han hecho daño. ¿Puedes perdonarnos? Dicho esto, sacó 2 caramelos de debajo de la almohada. Mamá recuerda que lo que más te gustaba eran los dulces. Los guardé todos para ti. De niña, me encantaban los dulces, pero Alera siempre se los daba a Caleb, nunca a mí. Él siempre era el favorito. Cuando Alera no estaba, Caleb las exhibía y se las comía deliberadamente delante de mí. Por su culpa, dejé de comer dulces por completo. Di un paso atrás, negando con la cabeza. Alera se frotó las manos nerviosamente. Sí, claro, ya eres tan mayor que probablemente ya no te gusten los dulces, pero para mamá siempre serás mi niño pequeño. La miré fijamente durante un largo rato. Levantó la vista rápidamente. Mamá, no te odio, pero no creo poder perdonarte, dijo Alera, aferrándose a su ropa con tristeza y bajando la cabeza. Sí, te hice daño. Es justo que no me perdones. Temiendo que mis lágrimas me delataran, me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Esa noche, Briar recibió una llamada.
Hola, señora Hayes. El estado de su madre ha empeorado significativamente. Sucumbió a su profunda desesperación. Cuando la encontramos, ya había fallecido. Lo sentimos muchísimo. En mis últimos momentos como espíritu errante, fui a mi lápida. Allí encontré a Serafina, mi novia. Curvé los labios, preguntándole inconscientemente, ¿qué haces aquí? Pareció oírme, pues levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, y sonrió. Asher, ¿eres tú? ¿Puedes verme? Hizo una pausa. Después de tu accidente, revisé tu coche. Encontré un conducto de freno roto. Luego revisé las cámaras de seguridad y descubrí que Caleb lo había hecho. Inmediatamente entregué las pruebas a la policía. Era la única manera de que se hiciera justicia para ti. Fue entonces cuando comprendí que no me había traicionado, sino que se había acercado a Caleb deliberadamente para reunir pruebas que me exoneraran. Me quedé mirando a su alrededor. Lo siento, Serafina. Te malinterpreté. En esta vida no puedo casarme contigo. Si hay otra vida, me casaré contigo y te daré una vida plena. Se remangó la manga, dejando ver un tatuaje nuevo, una silueta de nosotros dos juntos. Lloró y dijo, está bien. Con que me quieras, me basta. Ya no hay remordimientos. Sentí como mi cuerpo se aligeraba, perdiendo gradualmente el control. Comprendí que el tiempo que Dios me había dado estaba llegando a su fin. Sentí una calma que jamás había experimentado, como si les estuviera mostrando a los vivos que el final de la vida no es una conclusión, sino el comienzo de otro viaje. De repente, mi mente volvió al día del accidente automovilístico. La cirugía había sido un éxito. Los días horribles de mi vida habían terminado. Un final es también un comienzo. No podemos volver a empezar, pero podemos comenzar ahora a crear un nuevo final.